En los archivos de la criminología simbólica hay casos que fueron mal clasificados desde el principio, y este es uno de ellos, porque Cenicienta no es un nombre, es un apodo, una degradación, una forma elegante de decir que a una niña la empujaron tan abajo dentro de su propia casa que terminó siendo nombrada como la sociedad que la cubría. No estamos ante una historia de hadas, estamos ante el expediente de una joven cuya identidad fue reducida, aplastada y casi extinguida delante del hombre que debía protegerla. La pregunta entonces no es si la madrastra era cruel, eso ya lo sabemos. La pregunta verdaderamente incómoda es otra. ¿Cómo puede un padre ver a su hija convertida en sirvienta, humillada todos los días y no intervenir? Esta noche abrimos el caso de Cenicienta, el expediente de la identidad borrada, de la violencia doméstica normalizada y del crimen más silencioso de todos, la omisión paterna. Antes de señalar al padre de Cenicienta, conviene hacer algo menos cómodo y bastante más útil, mirar la época que lo produjo, porque este cuento no nació en un mundo construido alrededor de la infancia, la contención emocional o la idea moderna de familia. Nació en sociedades más ásperas, donde el hogar era, antes que refugio, una pequeña maquinaria de supervivencia, herencia y jerarquía. Y cuando se entiende eso, la historia cambia de color. En las versiones clásicas de Cenicienta, el padre ocupa una zona extraña. No siempre desaparece, no siempre muere al principio. A veces sigue ahí, en los márgenes del relato, como una presencia que no desaparece, pero tampoco irrumpe. Una figura que permanece en pie mientras la vida de su hija se reorganiza sin que él altere demasiado el curso de las cosas. Sucede en Basile, donde el padre está vivo y forma parte activa de la estructura que sostiene el relato. Sucede en Perrault, donde sobrevive mientras la muchacha desciende en la escala doméstica. Sucede en Los Grimm, donde el padre vuelve a existir como figura estable dentro de una casa inestable. Y en Jessian, una de las raíces más antiguas del mito, su presencia se vuelve casi fantasmal. No ocupa el centro del conflicto, pero tampoco lo impide. Eso es lo inquietante. No se trata de un personaje idéntico en todas las versiones, se trata más bien de una silueta que insiste, porque el caso de Cenicienta no pertenece a una sola época. Su rastro conocido atraviesa casi 1000 años. Asoma en China en torno al siglo IX con Ye Xian durante la dinastía Tang. Reaparece siglos después en la Italia barroca con Giambattista Basile, con la gata Cenicienta. Más tarde se refina en la corte literaria de Perrault en 1697 y finalmente encuentra una de sus formas más influyentes en la versión de los hermanos Grimm ya en el siglo XIX. Distintas lenguas, distintas sensibilidades, distintos estilos. Y, sin embargo, el cuento conserva siempre un núcleo reconocible, la fragilidad del lugar de una hija cuando la familia cambia de forma. Para entender por qué esa tensión resultaba tan comprensible para su tiempo, hay que abandonar por un momento nuestras categorías actuales. Durante siglos, enviudar no fue una excepción melodramática, fue una posibilidad concreta de la vida adulta. La muerte en el parto, las enfermedades y la precariedad material hacían de la pérdida una presencia cotidiana, no un accidente extraordinario. Y cuando una esposa moría, no solo desaparecía una persona amada, desaparecía también una pieza central del equilibrio doméstico, porque el matrimonio en aquel mundo no era únicamente una promesa afectiva, era una estructura de orden, servía para administrar la casa, sostener el patrimonio, asegurar descendencia, organizar cuidados y mantener en marcha una unidad familiar que dependía mucho más de la función que del ideal romántico. Por eso, tras enviudar, muchos hombres contraían segundas nupcias con una rapidez que hoy podría parecer brutal. No necesariamente por fervor amoroso, sino porque la casa exigía continuidad. Había que restaurar el orden, redistribuir tareas, recomponer la autoridad doméstica y preservar una cierta estabilidad material. En ese contexto, la paternidad también obedecía a otro código. El padre era, ante todo, nombre, herencia, techo, sustento, continuidad. El clima afectivo de la casa recaía de manera mucho más intensa sobre la madre o sobre la mujer que ocupara ese lugar.
no porque el afecto no existiera, sino porque la distribución de funciones era otra, y el lenguaje emocional de la familia estaba trazado con líneas distintas a las nuestras. De modo que, cuando moría la primera esposa y una segunda mujer cruzaba el umbral, no entraba solo una nueva compañera, entraba una nueva administradora del mundo íntimo, y con ella podían cambiar la temperatura del hogar, la jerarquía de los vínculos, la circulación del afecto y el lugar preciso de los hijos nacidos del primer lazo. Ahí es donde Cenicienta deja de ser un accidente fantástico y empieza a parecer un relato profundamente verosímil para la sensibilidad de su tiempo, porque este cuento no inventa una rareza, conserva una tensión social reconocible. Las segundas nupcias, las familias reconstruidas, la fragilidad de la infancia, la vulnerabilidad de una niña cuando cambia la estructura del hogar, y el peso que podía adquirir una nueva autoridad doméstica sobre quienes dependían de ella. Visto así, la historia deja de ser solo una fantasía con ceniza, vestido y cristal. Se convierte en otra cosa, en el registro simbólico de una verdad doméstica que distintas sociedades, a lo largo de los siglos, entendieron demasiado bien. Y quizá por eso Cenicienta no ha muerto. No porque el mundo siga creyendo en hadas madrinas, sino porque sigue reconociendo, incluso cuando no lo admite, el temblor de una casa que cambia de manos y el precio que a veces pagan los hijos por esa transición. En este expediente, la figura de la madrastra no debe verse como un simple arquetipo de maldad, sino como una persona que muestra una clara tendencia a la deshumanización. Según los informes de psicología social, este fenómeno consiste en percibir a una persona como menos que humana, lo que facilita su exclusión o maltrato sistemáticamente. En la versión de Basile, el horror comienza con una maestra de costura que actúa como caballo de Troya. Utiliza el afecto para manipular a la joven, induciéndola a cometer un acto atroz, asesinar a su primera madrastra, dejándole caer la tapa de un baúl sobre el cuello. Es un reclutamiento criminal. Una vez que la maestra de costura logra el matrimonio con el príncipe, el velo cae. Tras unos días de mimos, revela su verdadera agenda. Introduce 6 hijas propias que mantenía ocultas y desplaza a la joven de su posición de heredera. Y ahí aparece una de las claves más importantes del expediente. La violencia no siempre empieza con golpes, a veces empieza con un cambio de categoría. El cambio fue radical. La joven es despojada de su nombre y su estatus, pasando del dosel al fogón, de los fulgores de la seda a los harapos, y finalmente se le impone el nombre de Gata Cenicienta, un alias degradante que busca borrar su identidad previa, una fórmula que mezcla suciedad, servidumbre y animalización. Ya no hablamos de una joven, hablamos de una criatura útil, silenciosa y rebajada. Este patrón se repite en la versión de Ye Shen, donde la madrastra trata a la niña como un demonio y la somete a tareas de alto riesgo, como buscar agua en ríos peligrosos. Este trato ofensivo y degradante es incompatible con cualquier noción de cuidado. Y en los Grimm, la violencia escala hasta las propias hijas biológicas de la madrastra, cuando el afán de ascenso social llega al extremo de empujarlas a mutilarse para encajar en el zapato. Ese detalle es fundamental. La madrastra no solo destruye a Cenicienta, también instrumentaliza a sus propias hijas. Es decir, el problema no es una enemistad femenina simplona. El problema es un sistema familiar enfermo, donde todas las personas son usadas como piezas para asegurar estatus, herencia y posicionamiento. La primera hija debe ser anulada, las nuevas deben ser moldeadas, aunque sea con sangre. Eso ya no es maldad doméstica, eso es administración violenta del linaje. La casa de Cenicienta no es un hogar roto, es una pequeña maquinaria de jerarquías, castigos y borrado simbólico. Y aquí llega la parte más incómoda del expediente, porque sería muy fácil encerrar todo esto en el Museo de las Barbaridades Antiguas y decir: ¡qué horror! Menos mal, ya no vivimos así. Pero no, la estructura cambió de vestuario. No siempre cambió de lógica. Hoy seguimos viendo algo muy parecido cuando un padre forma una nueva vida y, para no generar conflicto en su presente, empieza a retirar afecto, presencia o protección a los hijos de su vínculo anterior.
No siempre lo hace con violencia abierta, a veces lo hace con silencios, con ausencias selectivas, con neutralidades cobardes, con frases como No quiero problemas. Las cosas están tensas. Ya son mayores. No me metas en eso. la psicología contemporánea ha estudiado formas de desplazamiento afectivo en familias reconstruidas, donde algunos hijos quedan emocionalmente relegados para sostener la ficción de armonía del nuevo núcleo. Y ahí aparece una idea brutal. Para algunos adultos, empezar de nuevo incluye borrar lo que les recuerda a la vida anterior. El hijo deja de ser hijo, se convierte en resto emocional del vínculo pasado. Eso conecta de forma inquietante con este cuento, porque Cenicienta no es solo una muchacha explotada, es una hija desplazada para que una nueva familia pueda consolidarse sin interferencias. Su dolor estorba, su mera existencia incomoda, su presencia recuerda que hubo una primera mujer, una primera casa, una primera línea de afecto, y por eso hay que rebajarla, no necesariamente para matarla, basta con volverla invisible. Eso es lo más moderno de este caso. La violencia más eficaz no siempre destruye el cuerpo, a veces destruye el lugar. Te dejan en la casa, sí, pero ya no perteneces. Te alimentan, quizá, pero ya no te reconocen. Sigues allí, respirando, trabajando, obedeciendo, pero emocionalmente has sido expulsado. Y mientras tanto, el padre se refugia en el trabajo, en su nueva pareja, en su comodidad o en su cobardía. No quiere ver porque ver lo obligaría a elegir, y elegir implicaría romper la paz falsa que ha construido. Así nace el verdadero crimen de la omisión, no del odio, de la conveniencia. Por eso, cuando llegamos al final del cuento, conviene mirar el famoso zapato con menos azúcar y más precisión forense, porque Cenicienta no esperaba un príncipe azul como coronación de un sueño romántico. Esperaba una salida, un salvaconducto, una prueba. Ese zapato no era un fetiche de cuento, era el único rastro material de que alguien la había visto fuera del uniforme del abuso. Era la evidencia de que por unas horas había existido otra versión de sí misma. No la criada, no la hija tolerada, no la muchacha cubierta de hollín, sino la persona que el sistema doméstico había intentado borrar. Y ahí está la tragedia entera del caso. El rescate no ocurre porque llega el amor, ocurre porque aparece una grieta en el relato impuesto sobre ella. De pronto, el mundo descubre que la sirvienta era la heredera, que la humillada tenía rostro, que la invisible tenía nombre, que la ceniza no había conseguido tragársela del todo. Ese es el núcleo oscuro de Cenicienta. No es la historia de una chica pobre que consigue casarse bien. Es la historia de una identidad sometida al borrado dentro del hogar, mientras el adulto que debía protegerla eligió no intervenir. Y por eso el verdadero villano de este expediente no siempre es quien castiga con más crueldad. A veces es quien, pudiendo detener el daño, decide no arruinar la comodidad de su nueva vida. Cuando vuelvas a escuchar este cuento, no busques primero el vestido, ni la carroza, ni el baile. Busca la casa, busca al padre, busca el momento exacto en que una hija deja de ser tratada como hija y pasa a convertirse en residuo doméstico, porque ahí empezó todo. Buenas noches y por favor, no romanticen el abandono.